Imagínate a México como una casa gigante que acaba de ser desalojada por un inquilino francés muy peculiar llamado Maximiliano y su roomie, Carlota, que no andaba muy bien de la azotea. Después de la fiesta imperial, tocaba limpiar el tiradero y empezar a reconstruir. Pero, como en buena remodelación, surgieron imprevistos, fantasmas del pasado y uno que otro maestro de obras, presidentes, con ideas muy ambiciosas y a veces un poco descabelladas. Esta es la historia de la República Restaurada, una época donde México intentó modernizarse a marchas forzadas, con resultados mixtos. Al final, la República Restaurada fue como una casa a medio construir, con cimientos sólidos, pero con muchos detalles inconclusos. Juárez y Lerdo de Tejada hicieron lo que pudieron, pero las ambiciones eran demasiado grandes, los recursos demasiado escasos y los fantasmas del pasado demasiados persistentes. Y como si no fuera poco, don Porfirio ya estaba calentando motores para tomar las riendas de la casa y cambiarla a su gusto. 1867 a 1876. Imagínate, justo después de que se fuera el emperador Maximiliano, ya sabes, el chico austriaco que vino a meter la pata en México. Así que fue como cuando terminas una fiesta que no te invitó nadie y tienes que arreglar el desorden. México, principalmente la Ciudad de México y el centro norte, todo pasaba por ahí, porque eran los lugares con más poder y más problemas, claro. Era como el salón de tu casa, ahí es donde todos se reúnen para discutir quién limpió primero. La idea era restaurar la república que Juárez había empezado, con las leyes de reforma, la separación iglesia-estado, tierra para todos, en teoría. Pero fue como intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajan. Los liberales se peleaban por el poder como gatos por un pescado. La economía estaba en las últimas, como tu celular cuando te quedas sin carga en medio de un viaje. Y aunque se quitó el emperador, todavía faltaba mucho para que todo funcionara bien. Durante la República Restaurada, México fue gobernado principalmente por Benito Juárez y después por Sebastián Lerdo de Tejada. Todo comienza cuando Juárez regresa a la presidencia después de derrotar al imperio de Maximiliano, es decir, después de correr al emperador extranjero que nadie había pedido. Juárez llega con la misión de poner orden en un país que venía saliendo de guerras, deudas y muchos problemas. El objetivo principal del gobierno de Juárez fue restablecer el orden constitucional y hacer cumplir la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Estas leyes buscaban separar a la Iglesia del Estado, lo que significaba que la Iglesia ya no podía decidir sobre la política del país. También se establecieron el matrimonio civil, el registro civil y la educación laica, lo cual fue un cambio enorme para una sociedad que durante mucho tiempo había dependido de la Iglesia para casi todo. Sin embargo, aunque todo sonaba muy bien, en la práctica del país seguía teniendo muchos problemas. En el aspecto económico, México estaba prácticamente en quiebra. Las guerras habían dejado al país sin dinero, sin infraestructura y con una gran desigualdad social. El gobierno intentó mejorar la economía fomentando la agricultura, el comercio y la llegada de inversión extranjera, pero la inseguridad y la inestabilidad política hicieron que muchos inversionistas no confiaran en el país. Mientras tanto, la mayoría de la población seguía viviendo en el campo en condiciones muy difíciles. Muchos campesinos y comunidades indígenas perdieron sus tierras y no lograron beneficiarse de las reformas. Esto provocó pobreza, inconformidad y conflictos sociales que el gobierno no logró resolver por completo. En 1872, tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia. Su gobierno fue la continuación del proyecto liberal, por lo que mantuvo las leyes de reforma y la Constitución de 1857. Lerdo puso especial atención en la educación, impulsando la apertura de escuelas y promoviendo la enseñanza laica como una forma de modernizar el país. Uno de los logros más importantes de su gobierno fue el impulso a la infraestructura, especialmente la construcción del ferrocarril que conectó la Ciudad de México con Veracruz. Este avance facilitó el comercio, el transporte de mercancías y la comunicación con otros países, y fue visto como un símbolo del progreso y la modernización de México. A pesar de estos avances, durante la República Restaurada, continuaron los problemas políticos. La reelección presidencial generó inconformidad y muchos grupos se sintieron excluidos del poder. Esta situación provocó conflictos armados y levantamientos, especialmente encabezados por Porfirio Díaz, quien se oponía a la reelección y buscaba llegar al poder.
Finalmente, estas tensiones debilitaron al gobierno de Lerdo de Tejada y permitieron el triunfo de Porfirio Díaz, lo que marcó el fin de la República restaurada y el inicio del Porfiriato, una etapa que cambiaría por completo la historia de México. La República restaurada en México fue un periodo marcado por la transición del país hacia un gobierno liberal y la consolidación de la República después del Segundo Imperio Mexicano. Benito Juárez lideró liberalmente a México durante la mayor parte de la República restaurada. Implementó reformas educativas y políticas, como la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y la separación de la Iglesia y Estado. Enfrentó oposiciones políticas y situaciones de inestabilidad interna, incluyendo la rebelión de Porfirio Díaz. Falleció en 1872, dejando un legado significativo en la historia de México como líder durante la resistencia contra la intervención francesa y la restauración de la política. Sebastián Lerdo de Tejada fue un político liberal y sucesor de Juárez en la presidencia. Implementó medidas interclericales y buscó la reelección, lo que generó oposición y finalmente fue derrocado por Porfirio Díaz. Conservó el gabinete de Juárez y ejerció un fuerte predominio sobre los ministros. Creó el Senado de la República para moderar la Cámara de Diputados. Porfirio Díaz, militar y político liberal que se rebeló contra la reelección de Juárez y Lerdo de Tejada. Lideró el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec, que buscaban derrocar a los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada, respectivamente. Asumió la presidencia en 1876 y estableció un régimen autoritario conocido como el Porfiriato. En resumen, la República restaurada fue un periodo de transición y consolidación de la República en México, marcado por la lucha entre liberales y conservadores y la emergencia de líderes como Juárez, Lerdo de Tejada y Díaz. Los principales sucesos de la República Restaurada de México fue la derrota del Imperio y el retorno de Juárez. El ejército republicano derrotó definitivamente a las fuerzas imperialistas. Maximiliano de Habsburgo fue capturado y ejecutado en Querétaro. Benito Juárez regresó triunfante a la presidencia, reafirmando la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Además de la consolidación del liberalismo, se fortaleció la separación Iglesia-Estado, limitando el poder eclesiástico en la vida pública. Se buscó centralizar el poder presidencial entre caudillos regionales y Juárez impuso la estabilidad institucional, aunque enfrentó oposición por su reelección. Además, hubo reconstrucción y modernización. Se promovió la construcción de ferrocarriles y telegrafos. Aquí está una breve explicación, una conclusión de la República restaurada. Fue un platillo, sería mole con todo, pero con un poco de mal, mezclado. Empezaron con las salidas de Porfirio Díaz, que fue como quitar el tapón en la Cuba que llevaba hace 30 años cerrada, y luego vinieron los presidentes como autos en una carrera de Fórmula 1. Madero pasó rápido como un rayo, y en el mismo final trágico, Huerta llegó como el malo de la película, que quería volver a un viejo orden, y luego Venustiano Carranza. Bueno, Carranza era como uno de los amigos que dice, yo mando, pero termina haciendo lo que dicen todos. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Aunque la República restaurada fue como intentar montar una bicicleta con una rueda menos en la cuesta empinada, fue un capítulo clave para México, porque en medio de todo el desorden, de todos los errores, de todos los presidentes que pasaron como el viento, se plantó la semilla de que la democracia no es un regalo que te dan, es como el pozole. Se tarda en cocinar, se necesita muchos ingredientes, a veces te sale un poco salado o un poco picante, pero cuando está listo vale la pena. Y entonces Venustiano Carranza, el primer jefe, que era como ese amigo que organizaba una fiesta, pero luego se enojaba porque todos estaban divirtiéndose más que él. Carranza quería ordenar las finanzas, que estaban más revueltas que el pelo de un niño después de jugar en la lluvia, y traer paz, pero cada vez que parecía que ya estaba, ahora sí, hay orden, llegaba alguien con un golpe de estado y una guerrilla o un problema nuevo que volvía a desbaratar. Había más conflictos políticos que episodios de una telenovela mexicana. Zapata en el sur de sus zapatillas, Villa en el norte de sus dorados, y eran como dos equipos de fútbol que quieren ganar el campeonato, pero nadie sabe cuál es el reglamento.
Esa época fue cuando México aprendió de las democracias, no un regalo, es como un chile habanero, te pica, te hace llorar, pero te da vida. En resumen, la República Restaurada fue un capítulo de los errores gloriosos de México, donde se equivocaron todos, pero al menos lo hicieron con estilo y con bastante material para hacer chistes hoy en día.